con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Son las 6:43 de la mañana. Mire, incluso antes de poder abordar nuestros titulares internacionales, por ejemplo, voy a tomar uno de ellos. Deutsche Welle, que nos tiene que la jefa de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, Isabel de San Malo, señaló este martes un largo camino para que en El Salvador se lleven a cabo procesos electorales eficientes y transparentes. ¿Por qué comentó ese titular nada más? Porque en 2024, como decíamos al inicio del año, se van a llevar a cabo más de 40 procesos electorales en diversos países que concentran más de 40% de la población mundial. Decíamos que prácticamente la mitad del planeta va a votar en este año 2024, Estados Unidos incluido, y ha sido titular durante todos los días. Sume usted el telón de fondo de la invasión de Rusia a Ucrania, la situación en Medio Oriente y algunos otros conflictos en el planeta. Pues 3 de los principales miembros del grupo de los BRICS, Rusia, India, Sudáfrica, celebran también elecciones este año. Y de eso queremos hablar con el profesor Luis Fleischman. Él es sociólogo, es politólogo, profesor de sociología del Palm Beach State College y fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, autor del libro The Middle East Riddle, publicado en el año 2021. Siempre es un gusto escuchar al profesor Luis Fleischman. Profesor, buen día, ¿cómo está? Buen día, Román. Un placer estar aquí contigo. Agradecido por su tiempo. Profesor, en algunos de estos 3 países de los BRICS, he mencionado Rusia, India, Sudáfrica, ¿hay posibilidad de alternancia? En Rusia no, parece muy claro, pero en los otros y sobre todo el impacto que ello podría tener. A ver. Bueno, Rusia obviamente no, tú lo dijiste, Román, porque Rusia en realidad se ha convertido en un país autoritario que yo diría aún peor que en los últimos años de la Unión Soviética. O sea, incluso en el último tiempo, de las últimas décadas de la Unión Soviética. En realidad, Rusia de hoy está en una situación mucho peor. No habíamos escuchado antes de asesinato de opositores tanto. Esa era en la época más bien de Stalin, incluyendo... Pero Putin vuelve a revivir una época nefasta, donde estamos peor incluso que en las últimas décadas de la Unión Soviética. En el caso de India tenemos un gobierno problemático, que es un gobierno en realidad de lo que llamaríamos democracia no liberal. O sea, por un lado es una democracia en el sentido de que el señor Modi fue electo, pero por el otro lado, la forma como él conduce su gobierno es una forma polarizante, antagonista y obviamente bastante iliberal, usando los instrumentos del Estado en su favor, incluso en las elecciones, dividiendo al país a nivel étnico, ¿verdad? O sea, tenemos hoy cada vez más como la separación entre lo que llaman los hindús y los musulmanes. Una especie de confirmación del estereotipo general que existe en contra de los musulmanes. O sea, no es algo fácil en ese sentido. Y después tenemos a Sudáfrica, que es un país, no sé cómo definirlo, sino como un país desastroso, un país que viene del apartheid. Donde había racismo, obviamente, y se levanta el mundo como un modelo de país que se desprende del racismo para crear en realidad un Estado unipartidario, corrupto a la peor forma y conectado a organizaciones terroristas como Hamas. O sea, se ha vuelto realmente el abogado de Hamas. Lo vimos, por ejemplo, en la Corte Internacional. Hamas, al ser una no entidad, una organización terrorista que existe, pero no existe, porque en el mundo nadie espera nada de Hamas, porque es una organización terrorista asesina. Ellos se convirtieron en el abogado de Hamas. O sea, estamos hablando de los 3 países que mencionaste. Son países defectuosos a alto nivel. Quizá el más rescatable sea India,
porque tomó una posición internacional un poquito diferente a la de BRICS, a la del grupo BRICS, que es un grupo realmente antagonista hacia los valores democráticos en general y hacia el mundo occidental en general. Para quienes creemos que la democracia es el sistema, es el mejor sistema, no sé si el ideal, pero siempre perfectible, nos preocupa que lo que está ocurriendo con la democracia es que la democracia en el mundo no parece estar blindada. Es decir, hay rendijas en los países, digamos, ejemplo de democracia, por la que se cuelan los autoritarismos. Y estamos hablando de autoritarismos tanto de izquierda como de derecha, profesor. Eso es una preocupación. Es una preocupación de los últimos 20 años, muy seria. O sea, en el caso de América Latina, obviamente comienza con Fujimori, cuando él tiene el autogolpe, lleva a cabo el autogolpe en el año 92 y después sigue con otros países que me estiro hoy no mencionarlos, pero tú sabes quiénes son. Y lamentablemente es un problema, incluso es un problema que de alguna forma también ha llegado a Estados Unidos. Donald Trump, lo hemos visto, está arrasando en las primarias del Partido Republicano. No es claro si será el próximo presidente de Estados Unidos, pero hay cierta posibilidad de que sí lo sea. Donald Trump no cree realmente en la democracia liberal y constitucional, que según la tradición de Estados Unidos y la angloamericana, la tradición angloamericana, y de hecho el sistema judicial no ha logrado poner frenos al trumpismo. Lo único que ha logrado poner frenos al trumpismo han sido las elecciones, pero no el sistema judicial. Después de hechos considerados hechos inconstitucionales, como ser los actos del 6 de enero, el intento de cambiar el resultado de la votación, Trump no ha pagado ningún precio por esto, y en el momento que si es que sube al poder, todos estos cargos van a ser eliminados. O sea que hasta la democracia americana es frágil, y como decís tú, de blindada no tiene nada. Y cuando uno, es el profesor Luis Fleischman que nos acompaña, cuando uno piensa en la posibilidad de cambios políticos, piensa en las consecuencias que podría tener, y entre ellas las económicas, porque hay países en los que la economía está marcada, poderosamente influenciada por la política, pero hay países que la verdad, en los que las políticas de Estado que funcionan, se respetan y tienen continuidad. Entonces tenemos como que esos dos extremos, ¿no? Que la economía de los países y con su impacto en la región dependen de los cambios políticos y otros en los que no. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vemos, por ejemplo, una China autoritaria que económicamente le va bien, ¿verdad? Bueno, ahora menos quizá, tiene algunos problemas sin duda, pero yo creo que van a salir de esta. Igual es una economía fuerte. Y hay otros países que no, que dependen de la democracia para desarrollar una buena economía, porque recordemos, una buena economía también se desarrolla cuando las energías sociales, las energías humanas, tienen la libertad de poder traer iniciativas privadas, nuevas ideas, innovaciones, etcétera. Y en países autoritarios, y especialmente en países totalitarios, cuando las personas no tienen esa capacidad de movimiento, de innovación, de creatividad, la economía se afecta, ¿verdad? Pero lo que es interesante, ya que hablamos de economía, y algo que lo veo claramente en Estados Unidos, es que la democracia no es prioridad incluso en los valores de la gente. Y eso es algo muy interesante, porque uno creía que las instituciones trabajan prácticamente como una máquina y nos protegen, pero en realidad no es así. Dependemos también de una cultura democrática, que la gente realmente crea en la democracia e instituciones democráticas. Y realmente cuando uno mira por qué votan la gente que apoya a Trump, votan por una cuestión económica, tienen la percepción de que la economía podría ser mejor bajo Trump, o votan por otras razones, pero la democracia no es prioridad. La democracia es prioridad solamente para
un grupo de personas educadas y nada más. Alguien podría pensar, profesor Fleischmann, que, bueno, pero ¿por qué dedicar minutos a hablar de una elección en Estados Unidos o incluso en Rusia, todavía más lejos de nuestra región? Bueno, pero vamos a pasearnos por un escenario. Digamos que gana Trump las elecciones en los Estados Unidos. Digamos que gana Putin sus elecciones en Rusia. Bueno, Rusia ha dicho que quiere aumentar su presencia en América Latina. Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, pero también de Biden, ha cometido errores estratégicos en medio, sí, también de algunos aciertos. Lo cierto es que esta región, América Latina, es uno de los graneros del mundo, ni hablar de commodities como por ejemplo el petróleo. El potencial es enorme, por lo que el interés también es enorme. Claro que impacta lo que ocurre en esos países y lo que sea el devenir de nuestra región. Totalmente. O sea, es una región importante, es una región rica en recursos naturales, es una región que no ha llegado al potencial máximo. Es una región que todavía vive de una economía primaria en general, o sea por el petróleo, o sea por, como dijiste tú, economías graneras o agropecuarias o lo que sea. Y bueno, lo interesante es que es un lado del mundo que parecería ser olvidado y a veces, incluso estando en Estados Unidos, América Latina prácticamente no es un tema que se discute demasiado, que se habla demasiado. No es como en la época de Reagan, incluso no es como en la época de la Guerra Fría, sino que es un poquito un continente olvidado. Sí. Pero para Rusia no es un continente olvidado. Y para China tampoco, porque en realidad con Rusia, empecemos con Rusia. Rusia siente que la OTAN se expandió hacia zonas de influencia históricamente rusas, ¿verdad? O sea, se expandió hacia países que fueron satélites de la Unión Soviética, como ser Hungría, Polonia, los tres países bálticos, y se expandió a algunas ex-repúblicas y algunas ex-repúblicas soviéticas, como los tres países bálticos, Lituania, Latvia y Estonia. Ahora, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia se aferra a países mayormente de izquierda que son abiertamente antiamericanos y abiertamente antiimperialistas. Y eso incluye a varios países de América Latina, incluyendo proveer armas. O sea, que es lo que Rusia en este momento es la industria más poderosa de Rusia, es proveer armas, que muchas de esas armas terminaron en manos de estados, ¿verdad?, de gobiernos, pero esos gobiernos en algunos casos también traspasaron esas armas a grupos terroristas como ser la FARC, disidentes de la FARC y otros. O sea que la penetración de Rusia es extremadamente preocupante en América Latina. Yo creo que la gente tiene que entender cuál es el peligro de eso, porque Rusia lo que hace es reforzar los regímenes autoritarios, igual que China, pero Rusia los arma militarmente aún más. Y eso es algo que debe ser una gran preocupación en América Latina. Profesor Fleischmann, siempre es un gusto escucharle y agradecerle siempre por su valioso tiempo para nosotros. Un placer estar aquí con ustedes, Román, y en tu excelente programa. Un gusto, feliz día, que esté muy bien. Luis Fleischmann es sociólogo, es politólogo, es profesor de sociología en el Palm Beach State College, fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, autor del libro The Middle East Riddle, publicado en el año 2021. 6:57 minutos de la mañana. Vamos luego a abordar los titulares internacionales, incluso los deportivos también. Déjeme decirle que comenzando la siguiente hora vamos a conversar con Manuel Tangira a propósito de ese incidente en la autopista Prados del Este, en el municipio de Baruta, en la ciudad de Caracas, y por supuesto seguir adelante con nuestra pauta, que hoy nos tendrá conversando con Pedro Pacheco Rodríguez, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, y luego en nuestro cuarto día ya del seriado que nos ocupa durante las próximas 2 semanas, esta y la que sigue, vamos a hablar del combustible, petróleo, pero particularmente combustible en nuestro país. 6:57, les hablo también de los colchones Simos, del Beauty Rest, porque es importantísimo tener un
sueño reparador que permita despertar cargado de energía. Solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones. Su estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía, Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y hablemos de Gama, una nueva experiencia llega a Gama en línea. Ahora disfrutas de distribución por categorías de compra, múltiples medios de pago, amplias modalidades de entrega, acumulación de supermillas, beneficios para Gama Club y tasa visible de precios tanto en bolívares como en dólares. ¿Qué esperas para unirte a este nuevo viaje a través de Gama en línea? Conoce más en @SomosGamaBE. Es Gama, sin ti no hay nosotros. Y aligera la carga de tu negocio y compra tu Fotón a crédito, pagando desde el equivalente a $511 al mes con plazos de hasta 24 meses. En Fotón tienen gran variedad de camiones disponibles con garantía de 3 años o hasta 100,000 kilómetros. Tienen planes de mantenimiento, repuestos originales también. Visítalos en @FotónVZLA para que te lleves tu Fotón 0 kilómetro. Algunas condiciones aplican. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y este es el año para lograr los cambios que quieres, como por ejemplo alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Cierro hablándoles del Urológico San Román. Después de más de 6 décadas de trabajo, el Urológico continúa dando prioridad a la inversión en tecnología y recursos humanos para brindar la mejor atención a los pacientes. Sigue ofreciendo servicios médicos de alto nivel con un gran equipo de profesionales en todas las áreas: médica, quirúrgica, hemodinamia, intervencionismo y por supuesto urología. Para más información, su página web urológico.com. Es el Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Agradecer a Eder, agradecer a Dionisio, qué agradable ahora el clima dentro del espacio. Ya no estamos en el Polo Norte, qué bueno que así sea. Cerramos esta primera hora de nuestro programa con algo de la banda Ariel Speedwagon, Take It on the Run. Suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.